Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a empezar con el estudio y les pido que me acompañen en una oración para poder empezar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones con la palabra que tenías preparado para nosotros en esta mañana. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que están conectados desde sus casas, Señor, y te pido que sea tu palabra tocando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que tú nos enseñes lo que tengas preparado para cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros podamos obedecerte y aplicarlo en nuestras vidas. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta semana nos toca seguimos en este folleto por si acaso, esta semana nos toca el estudio número 6 de nuestro folleto de la sabiduría, y el tema de esta semana era el niño Jesús. Entonces vamos a ver de las pocas cosas que tenemos en los evangelios escritas acerca de la infancia de Jesús. Tenemos este relato que nos tocaba estudiar hoy, pero vamos a empezar en el orden cronológico para ver cuáles eran los antecedentes de lo que estaba pasando y por qué los padres de Jesús hicieron lo que hicieron al llevarle al templo. ¿Ya? Entonces empecemos leyendo lo que estaba en el día martes, que es Números 3, del 11 al 13. Les voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y ya les voy a explicar por qué. El Señor habló además a Moisés diciendo: mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy el Señor. Me parecía que esta versión estaba un poco más clara que incluso que la NBI, que suele ser muy clara. Y tenemos este antecedente del que nos está hablando el Señor, que como sabemos, la última plaga que el Señor envió para la salida de Egipto, para sacar a su pueblo de Egipto, para liberar a su pueblo de Egipto, fue la muerte de los primogénitos, ¿ya? Pero el Señor le quitó la vida a los primogénitos de Egipto y a quienes no estaban en casas cubiertas o marcadas detrás de la sangre del cordero. Entonces, desde ahí el Señor nos dice aquí que quedaron consagrados para el Señor los primogénitos. O sea, no solo que los de Egipto y los que no estaban tras la sangre del cordero murieron, sino que los que sí estaban tras la sangre del cordero quedaron consagrados para él, ¿ya? Y más adelante tenemos otra historia que nos dice, a ver, pero ¿cómo es que los primogénitos y ahora dice los levitas? Entonces, más adelante, cuando ya habían salido al desierto, tenemos la historia del becerro de oro, donde realmente en poco tiempo el pueblo como que se olvidó de todo lo que el Señor había hecho por ellos, así como sucede muchas veces hasta ahora con nosotros. Y podemos encontrar qué es lo que pasó cuando Moisés bajó del monte y vio todo lo que estaba sucediendo y todo lo que había hecho el pueblo, y pidió que quienes estaban de su lado para servir al Señor. Y la tribu de Leví dijo: nosotros estamos aquí para pedir perdón y para servir al Señor. Y les invito a leer en Éxodo 32, está más acerca de esta historia, y ellos se pusieron del lado de Moisés después de este terrible pecado. O sea, todos los pecados son terribles, pero en este específicamente la palabra del Señor nos dice que fue terrible, ¿no? Y vemos que la tribu de Leví se puso del lado de Moisés para servir al Señor, y pueden leer más en Éxodo 32 acerca de cómo fue esta historia y de lo que implicó para la tribu de Leví servirle al Señor en esta ocasión. Y todo esto como antecedente, sin embargo, es que, ¿por qué es importante esto? Porque el Señor Jesús era un primogénito, ¿ya? Y hay toda una explicación en Levítico, que creo que les puse aquí más adelante, de qué es lo que debía hacer con los primogénitos, ya que los levitas iban a quedar a cargo en lugar de los primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que debían hacer los padres con los primogénitos?
En Números 34, 44 al 45, no nos mandaba a leer este versículo, pero nos va a ayudar en el contexto. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas serán míos, yo soy el Señor. Entonces aquí sucede una situación como puede decir un canje, ¿ya? Para ponerlo de alguna forma sencilla. Estos no son los números reales, por si acaso pueden ir a sus Biblias y hacer las matemáticas. 100 levitas y 105 primogénitos, ¿ya? Entonces hacemos el canje y había una diferencia, entonces se pagó un tributo por los que faltaban, ¿ya? Entonces eso se estableció, hacer lo que se llamaba un rescate por los primogénitos, es decir, pagar para que ellos no sirvan en ese puesto que les hubiera tocado servir, sino que los levitas estén ahí, ¿ya? Pero el Señor Jesús era un primogénito también, pero también a su vez, como sabemos por el lado de María, que era prima de Elizabeth, y Zacarías, que eran levitas, de su linaje también había levitas, ya. Es un súper resumen de toda la situación que estaba pasando con Jesús en este momento. Entonces, ahora sí, si quieren saber más acerca de esto, pueden también leer Levítico 14, que nos habla de cómo es toda esta situación de los primogénitos. Pasa a la siguiente, porfa. Ya. Entonces, ahora con todo esto, vamos a leer Eclesiastés el capítulo 3, desde los versículos 1 al 15, que eran nuestras lecturas para parte de las lecturas de sábado, domingo y lunes. ¿Ya? Entonces vamos a leer este capítulo y primero leamos todo lo que dice y luego vamos a analizarlo al final de la lectura. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Síguele, porfa. A lo siguiente. Ya. En el domingo teníamos la siguiente parte de este capítulo. Continuemos. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Vamos ahora al 9. Dice, ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Los últimos versículos, por favor. Ya. Y aquí les he puesto el versículo 13 en la versión NBI y mejor dicho, el 14 en la NBI y el 15 les he puesto en dos versiones porque es un versículo que a veces puede parecer complicado, ¿ya? El 14 dice, sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Y ahora el 15 nos dice, les voy a leer en la versión NBI que dice, lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita y en la PDT nos da un contexto un poco diferente de lo que está diciendo y nos dice, lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encarga de lo que está más allá de la comprensión de los seres, Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. ¿Ya? Empezando con el versículo 1, el Señor nos dice que hay un tiempo adecuado para cada cosa. En otras versiones también nos dice que hay una época adecuada para cada cosa, ¿no? Hay una gran diferencia en que haya un tiempo correcto para hacer cada cosa adecuada
y que haya tiempo para hacer todo lo que se nos ocurra. Es completamente diferente, ¿ya? En Eclesiastés vemos este listado, en Eclesiastés 3, este listado de las cosas para las que hay tiempo, ¿ya? Y en esta lista tenemos muchas situaciones de la vida, desde nacer y morir hasta trabajar, aceptar una pérdida, buscar, desechar. Y todas las cosas enumeradas aquí en la lista son cosas que ocurren en algún momento de nuestras vidas. Pero ninguna de estas cosas enumeradas en la lista es un asunto pecaminoso. En esta lista no hay versículo que diga, hay un tiempo para pecar y un tiempo para arrepentirse, ¿no? Asuma lo siguiente: sí, usted puede pecar y arrepentirse, pero el tiempo que haya desperdiciado en eso es un tiempo que desperdició, porque no era un tiempo que era adecuado para hacer eso, ¿no? O sea, en pecar, arrepentirse, no pierdan el tiempo, pero todo el tiempo que hemos desperdiciado en pecar es un tiempo desperdiciado, o sea, simplemente así. No, en esa lista no está, no hay un tiempo para pecar, ¿no? Y el tiempo que desperdiciamos ahí ya desapareció, está perdido, ¿no? Y en esta lista, además de esto, hay varias cosas que habitualmente no asociamos con la vida cristiana, tradicionalmente, digamos. Y solo les voy a nombrar 3 de la lista que como que no convencionalmente asociamos con el estilo de vida cristiana. Son reír, bailar y rechazar un abrazo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les hago énfasis en esto? Porque nuestro manual de conducta de la sabiduría de lo alto es la palabra de Dios, no la cultura ni la tradición. Si la tradición nos ha enseñado que para ser cristianos debemos ser serios, ligeramente enojados capaz, no muy tristes pero tampoco alegres, bailar jamás, ¿no? Entonces, cambiemos nuestras creencias de la tradición por creencias bíblicas. La Biblia dice lo que la Biblia dice, aunque la tradición nos diga otra cosa. Hay un tiempo para cada una de estas cosas en nuestra vida y hay tiempos que no son para algunas cosas. No puedo creer que sea el tiempo de la cosecha cuando no ha habido primero un tiempo de siembra, ¿no? Solo para poner un ejemplo. No va a suceder. Los tiempos son en orden, las épocas, las estaciones, como nos dicen en algunas traducciones, son en orden. El Señor tiene las cosas y cada momento es adecuado para cada cosa. Y la sabiduría consiste en saber qué tiempo es para cada cosa, ¿no? Pasamos a la sección final desde el versículo 9 que habla de la situación del trabajo, ¿no? Nos dice, hay un tiempo para trabajar, pero de acuerdo con la palabra del Señor, también hay un tiempo para descansar. Uno de los momentos establecidos de descanso es el Shabbat, es el sábado. Es un momento para pasar con el Señor, para pasar con nuestros hermanos, para pasar con nuestra familia. El Señor ha establecido también un tiempo para el descanso. Y el versículo 11 puede ser un poco difícil de entender, sobre todo por la dificultad de la traducción de la palabra olam, que está en esta parte. ¿Puedes ir, entonces, por favor? Ya. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Qué nos dice esto? Realmente la palabra que está ahí que está traducida como en algunas tiempo o sentido del tiempo o habilidad del paso del tiempo, o en algunas versiones incluso dice eternidad. Tenemos que ver cuál es el contexto. Todo el contexto nos está hablando de los tiempos adecuados, ¿no? De que hay un tiempo para una cosa y hay un tiempo para otra cosa. Y en todo caso, ya sea que veamos que nos dice que el Señor nos ha dado la capacidad de entender el sentido del tiempo, del paso del tiempo, el sentido de lo que significa eternidad, de anhelar una eternidad, de entender que un día es poco aquí y que eternidad es mucho. O sea, eso es una bendición que el Señor nos ha dado, la capacidad de entender ese tiempo. Y en todo caso entendamos que es una bendición que el Señor nos ha permitido entender este concepto de tiempo y en nuestros corazones y poder
anhelar una eternidad con Él. Porque si Él no hubiera puesto en nuestras mentes el entendimiento del tiempo, sería difícil entender qué significa una eternidad con Él, ¿no? Incluso entendiendo eso es difícil entender. Y piensen, por ejemplo, en un niño pequeño. Cuando usted le dice mañana, para él tal vez mañana es cualquier día de aquí en el futuro. O cuando dicen ayer puede ser hace 2 horas o hace 5. O sea, todavía no está claro en ellos, en los chiquitos, el sentido del tiempo, y nosotros sí. Nosotros podemos entender lo que es ayer, lo que es hace 1 año, hace 2. Tenemos una idea más organizada del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque realmente el hecho de que el Señor haya puesto en nuestra mente el sentido del tiempo lineal, como tenemos aquí en nuestro planeta, es una maravilla, es una bendición. ¿Por qué? Porque es algo, sin meterme en cosas difíciles, el tiempo es algo tan relativo y tan localizado para este planeta. Y cuando, o sea, digo localizado, digo extremadamente localizado, ¿no? O sea, si bien localizado, que es para el planeta Tierra. Hace, no sé si ahora todavía digan esto, pero hace años, cuando empezaron a estudiar esto del tiempo, nos ponían el ejemplo de si tomamos 2 gemelos y el uno le dejamos aquí en la Tierra y el otro le ponemos en la nave espacial y pasan muchos años y regresan, los 2 gemelos van a tener diferentes edades, ¿no? Porque el tiempo habrá pasado de forma diferente para los dos. Seguramente muchos han escuchado alguna cosa así a lo largo de sus vidas, pero quiero que entendamos que, bueno, si les interesa más acerca de esto, investiguen porque realmente es fascinante, pero lo cierto es que es una bendición que el Señor nos ha puesto en este planeta y nos ha permitido tener un concepto lineal del tiempo de ayer, hoy, mañana, pasado, futuro, y así saber que hay un tiempo para cada cosa. ¿Alguna vez, yo creo que no, en mi caso, ¿no? ¿Alguna vez le he agradecido al Señor por la posibilidad de tener un concepto del paso del tiempo? Sabemos que con algunas enfermedades neurológicas degenerativas las personas pierden esta posibilidad y ya nos reconocen en qué fecha están o en qué día están o que tenemos que entender que esto es una bendición. Poder tener esta idea, aunque no entendamos por completo cómo funciona el tiempo y nunca lo hagamos, podemos de alguna manera dimensionar este anhelo de pasar la eternidad con Él. Y eso es una bendición. Y gracias a este concepto del tiempo que Él ha puesto en nosotros, podemos entender que hay un tiempo adecuado para cada cosa en la vida. Y en esa comprensión podemos entender los espacios de gran bendición que el Señor tiene para nosotros. Y estos espacios que nos dice aquí son poder alegrarnos, hacer el bien, en lo que está aquí enumerado en Eclesiastés, comer, beber, disfrutar de nuestro trabajo, en verdad, alegrarnos. Comer y beber no son cosas pecaminosas en sí mismas, ¿no? No le digo que se vaya emborrache y se coma todo lo que el Señor dice que no se coman, pues ahí ya no sé, ¿no?, qué estar haciendo, pero hay tiempo para cada cosa, ¿no? Y todos estos deleites que el Señor nos permite en la vida también son una bendición. A veces hemos asociado el hecho de que cualquier cosa que nos haga un poco feliz o que nos dé algo de deleite seguramente debe ser pecado, cuando no es así. El Señor ha creado tantos espacios para que podamos gozarnos, deleitarnos, pero hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo adecuado, según nos dice el Señor. Y el versículo 15 a veces se le ha tomado como un versículo como medio enigmático, ¿ya? Que nos dice esto de que todo lo que es ya había sido, todo lo que, puedes ponerle ya, les voy a leer en la PDT, lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. ¿De qué está hablando? Si vemos el contexto, está hablando del tiempo y del entendimiento del tiempo, de lo que estamos hablando, de este agradecimiento al Señor, de lo que es entender el tiempo. Si leemos, por ejemplo, las profecías que el Señor da a través de sus siervos, los profetas, vemos que se cumplieron en ese momento y que también se han cumplido después y luego otra vez. Y siempre ha sido en el tiempo correcto. Como dice el versículo, la historia se repite. Por supuesto que hay cosas que nuestro entendimiento humano no logrará comprender acerca del tiempo, de lo que es y de lo que será.
no importa si es que usted es el ser humano con el coeficiente intelectual más alto de todo el planeta en la historia humana, igual no va a poder entender todo. O sea, eso ya le digo de una vez, ¿no? Solo piensa en la situación actual, ¿ya? Por ejemplo, la pandemia. Claro que es una novedad para nuestra generación, pero hace 100 años ya hubo otra pandemia. Y si ustedes ven, hubo mascarillas y restricciones y escuelas cerradas. Esto ya pasó. Ve hacia atrás y tampoco esa fue la única, ¿no? Hubo otras antes de eso. Y hablamos acerca de cómo está la violencia escalada y cosas así, y cómo no era así antes, pero tal vez no fue así en este lugar por algún tiempo, digamos ya. Sí, en la ciudad de Quito hace 50 años era más tranquilo, ok. Pero vea más atrás y encontrará lo que estaba sucediendo. Y no es que nunca jamás hubo violencia en este territorio. Y extrañamente, pongamos extrañamente entre comillas, ¿no? Para algunos de nosotros como humanos podemos encontrar un patrón de las cosas que se repiten en los lugares, ¿no? O sea, en este sector, ahorita estamos bien, pero antes había violencia por esto y si vemos 50 años atrás, por lo mismo y más atrás, por lo mismo. Y también después y antes por lo mismo y en el futuro seguramente por lo mismo. ¿Ya? Y así, en diferentes lugares del planeta por diferentes situaciones, ¿no? No es, el asunto no es que nos alarmemos, sino que comprendamos que Dios sí sabe todo lo que usted y yo no sabemos acerca del tiempo, del paso del tiempo, y Él sí tiene una comprensión absoluta del tiempo, no desde nuestra limitada perspectiva, sino de una totalidad que nosotros no podemos entender, ¿no? De cómo funciona. Es increíble, o sea, Él sí sabe. Entonces nosotros estar preocupados por lo que va a pasar en el futuro, estar preocupados por lo que será de aquí en 20 años o cómo va a ser el mundo en el que vivirán mis nietos que ni siquiera tengo, no está en mis manos saber, ni preocuparme. Cada cosa tendrá su tiempo, ¿ya? Vamos ahora, después de hablar de toda esta situación, vamos a Lucas, ¿ya? 2, 21 al 24, ya en el Nuevo Testamento, dice: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor estaba escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Del tema de los primogénitos ya hablamos, ¿no? Entonces por eso es lo que ellos hicieron esto, pero de lo otro, creo que les puse en la siguiente diapositiva, puedes pasarle porfa. Ya, esto es lo que estaba en Levítico 12 del 1 al 4, les voy a leer de esto que dice que llevaron las 2 palomas, ¿cierto? Nos dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y da a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día el niño será circuncidado. ¿Cumplieron esto con Jesús? Cumplieron. Visto, ¿ya? Como nos dice ahí, nos decía en Lucas. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Síguele a la otra. Y ahora les voy a leer los versículos 6 y el 8. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Pero si no les alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. ¿Ya? ¿Entendemos esto? Ponle la siguiente. Déjame ver. Ya. Esperemos ahí un rato. Ya. Les he puesto esto, ¿por qué? Porque hubo un cumplimiento de toda la ley. Y les he dicho esto y les voy a volver a repetir. Le conocemos como la ley de Moisés, pero es la ley del Señor, ¿no? O sea, ellos cumplieron toda la ley.
José y María no se atribuyeron ningún superestatus especial porque el bebé que tenían es el Hijo de Dios. O sea, de ninguna manera, ¿no? Si ellos no se atribuyeron eso, nosotros, ¿qué nos pasa para creer que porque somos hijos de Dios, la ley no aplica a nosotros? O sea, no. Pero bueno, eso es otro estudio para otro momento. Ellos igual cumplieron la ley. Y les he puesto a la ley que hace referencia en este pasaje, y aquí hay un detalle que en mi caso personal, o sea, a mí me da tanta ternura. ¿Qué es esto que ustedes leyeron en Levítico, que leímos en Levítico, que dice que podían traer estas 2 tórtolas en caso de que sean tan pobres que no les alcance para un cordero? ¿Ya? Los más pobres eran los que podían traer estas 2 tórtolas. ¿Y qué hay aquí? Primero, evidentemente, José y María con el bebé Jesús estaban en esta situación, en esta limitación económica que no les permitía comprar el cordero. Pero eso no les impidió de guardar la ley, no les impidió cumplir toda la ley. Hicieron lo que les correspondía, aunque obviamente sus finanzas eran limitadas. ¿Por qué? Porque había un tiempo para hacer cada cosa y ellos lo hicieron en el tiempo señalado. A los 8 días el bebé fue circuncidado. A los 40 días fue traído al templo para ser presentado con estas 2 tórtolas. Todo fue hecho conforme a lo que dice el Señor. A pesar de la situación extraordinaria que tenían ellos. Uno, este bebé era el Hijo de Dios, obvio. Y segundo, es que somos pobres. No, todo fue cumplido conforme a la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora vamos, en este pasaje, en este capítulo 2 de Lucas, pasan muchos eventos, uno tras otro, ¿no? Entonces, a continuación de este evento que acabamos de leer, tenemos el siguiente, que era nuestra lectura del jueves, que es Lucas 2, desde el 25 hasta el 35. ¿Ya? Nos dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Dios, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Quiero que se fijen que aquí, no sé si se ve bien, pero en el 27, donde dice niño Jesús, les he puesto subrayado. Ya vamos a hablar de esas palabras en un momento. Continuemos, por favor. Porque han visto a mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. ¿Ya? Después de haber cumplido toda la ley, José y María salen del santuario con el bebé Jesús y se encuentran con este hombre llamado Simeón. Lo que sabemos es que Simeón era justo, devoto y esperaba la redención de Israel. Esto sabemos. Además, sabemos algo muy importante, y es que el Espíritu Santo estaba con él. Este versículo, como varios otros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos muestran que así como Jesús no empezó a existir el día que nació aquí en esta tierra, tampoco el Espíritu Santo apareció por primera vez en la historia el día de Pentecostés registrado en Hechos, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y siempre, también debemos creer que ha existido de la misma forma siempre. No es que en el Antiguo Testamento había un Dios y de repente llegamos al Nuevo Testamento y hay 3 dioses. Eso no es así. Tenemos que tener esto claro en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque yo pienso que cada uno de nosotros debe ser crítico con lo que cree y con las ideas que tiene en la mente. Todo lo que pasa por nuestra cabeza. Y preguntarnos, ¿realmente nuestras ideas son basadas en la Biblia? ¿O son basadas en lo que alguien nos dijo que dice la Biblia? Es completamente diferente.
Porque cuando sacamos nuestra teología de la tradición y de lo que dicen por ahí o de lo que hemos oído en algún lado, nos confundimos. Y a veces ni siquiera un poco, nos confundimos grandemente y nos perdemos la maravilla de entender cómo todo en la Biblia tiene sentido y todo está concatenado y Dios es inmutable. Y que lo de acá tiene sentido con lo de acá y con lo de más allá. No es que se contradice, no es que, a ver, ¿cómo es esto que el Espíritu Santo llegó aquí y él ya tenía el Espíritu Santo y David y luego leamos la Biblia tal como dice. Y si hay algo que en nuestra mente debamos cambiar, pues que ya. O sea, si habíamos entendido mal, aceptemos que entendimos mal y cambiemos lo que habíamos entendido mal. No nos aferremos a tener la razón, que nuestro orgullo no nos impida entender lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, el Espíritu Santo movió a Simeón para que vaya al templo en el tiempo correcto, como vemos ya en Eclesiastés, hay un tiempo para todo, y el Espíritu Santo le movió a que en ese día, en ese momento, él vaya y encontró al niño y a sus padres, después de que habían cumplido con toda la ley del Señor, ¿no? Y fue un regalo para todos, ¿no? Fue un regalo para los padres recibir estas palabras dadas por Dios a través de Simeón, porque yo me imagino la situación en la que ellos estaban, recibieron mensajes de ángeles y todo, pero la gente igual no creo que les haya dicho, ok, entiendo todo lo que me estás diciendo, sí te creo, ¿no? Pero bueno, entonces fue una bendición para ellos recibir estas palabras de afirmación de Simeón de lo que venía del niño. Y también fue una bendición para Simeón ver esto que era su anhelo, de ver que el Mesías había llegado. Esto es lo que él anhelaba y el Señor le concedió eso. Y como dice Simeón, ya Señor, o sea, he visto el Mesías, ya me puedo ir. O sea, ya, ¿qué más necesito? Saber que ya está aquí tu plan en marcha y ya está. Y luego, hablando del tiempo y de la relatividad y de todas esas cosas, luego le da a María unas palabras acerca de lo que sucedería con el niño. Pero si nos fijamos, le da estas palabras a María. En ese momento, tal vez ellos no lo sabían, no sabían qué les esperaba, pero el Señor ya sabía que solo sería María quien tendría que enfrentar la situación de la crucifixión de Jesús. Y esto es un ejemplo más de cómo el Señor ya entiende el tiempo global que nosotros, o sea, Él ya sabe lo que a nosotros nos es imposible entender a veces, ¿ya? Entonces, sigamos en este mismo pasaje, en este mismo evento, tenemos la siguiente escena, por decirlo así. Desde el 36 de Lucas, también, porfa, dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, inmediatamente después de la escena de Simeón, tenemos a Ana, la profetisa. Y aquí hay algunas cosas que quiero destacar en este pasaje. Primero, obviamente que Ana era una mujer, ¿no? ¿Ya? Y como hemos visto en otros ejemplos, no solo en este, ella era una profetisa. Esto sí existe. Las mujeres también podemos tener el don de profecía. Y parte del don de profecía es comunicar, ¿ya? A las mujeres no nos está prohibido hablar de lo que el Señor nos mande a hablar. Pero bueno, cada uno de ustedes tendrá que estudiar y leer el contexto de lo que Pablo escribía a las diferentes iglesias y en sus cartas y llegar a la conclusión de lo que cree con respecto al rol de la mujer en la iglesia. O sea, yo asumo que si está sentado aquí, escuchándome a mí, es porque está de acuerdo en que las mujeres podemos hablar y servir en la iglesia, ¿no? Segunda cosa, nos dice que Ana estuvo casada por 7 años y luego quedó su vida. En ningún momento después de esa frase nos dice, y entonces se le acabó su vida, porque sin esposo no era nadie y no servía para nada. No, de ninguna manera, absolutamente no.
No les estoy diciendo que atravesar la muerte de un ser querido, de alguien tan cercano como un esposo, sea fácil, para nada. No debe haber sido fácil para nada. Y los que hayan pasado por eso sabrán que no es fácil para nada. Pero ella dedicó su vida a servir al Señor. Ayunaba, alababa y tuvo la oportunidad de ver al Mesías en persona y posteriormente hablar de él. En este momento de su vida, Ana tenía 84 años. ¿Y saben qué? Dios igual lo utilizó, no solo para alabarle en el templo, como ya lo había hecho durante los años anteriores, sino ahora para predicar acerca de Jesús a todos los que esperaban la redención de Israel. Si usted cree que ya tiene demasiados años para ser usado por el Señor, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un tiempo para todo, y ya que usted está vivo, todavía es tiempo para servir al Señor. Ese es el tiempo, es actual, ahora. ¿Ya? Y finalmente, vamos al último pasaje que nos tocaba de Lucas, que es a continuación de lo de Ana, ¿no? Todo esto es seguido en el capítulo 2 de Lucas. Vamos a leer desde el 39 hasta el 52. ¿Ya? Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió de 12 años fueron allá según era la costumbre. Sigamos. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús, otra vez está subrayado en azul, así que ya vamos a comparar esas dos palabras, se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensaron que él estaba en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Okay. Aquí tenemos un salto como de 12 años, ¿no? En la vida de Jesús, desde que era un bebecito que fue presentado hasta esta situación donde está regresando a cuando él tenía ya 12 años para celebrar la Pascua en Jerusalén. Y tenemos pocos datos más en Mateo acerca de cuando José llevó a su familia a vivir en Egipto, cuando Herodes decidió asesinar a los bebés varones, y básicamente eso es todo lo que nos dicen los evangelios acerca de la vida de Jesús de pequeñito, ¿no? Sin embargo, tenemos 2 pistas en este versículo de cómo era la vida de Jesús, porque nos dice que progresaba en sabiduría y en la gracia, y que la gracia del Señor le acompañaba. Como hemos aprendido durante todo este folleto, ¿qué es necesario para tener sabiduría? Para tener sabiduría, sabemos que es indispensable tener temor del Señor. Entonces podemos concluir que María y José le habían enseñado a Jesús el temor del Señor. ¿Y cómo aprendemos eso? Como nos dice la palabra, a través del conocimiento de las Escrituras. Todo esto podemos saber por estas cortas palabras que nos dice el versículo 40. No son solo palabras que Lucas puso ahí para rellenar el espacio ya o para hacer una transición, sino que nos dicen mucho. Más ahora que estamos aprendiendo acerca de la sabiduría de lo alto. Es indispensable lo que los papás le estaban enseñando, porque así un niño de 12 años, que a veces nosotros creemos, ay, es que es muy pequeño para entender, no es muy pequeño para entender. Nosotros como padres o como tíos o como personas cercanas a niños pequeños, tenemos que instruirles desde su infancia en lo que es el temor del Señor, en la sabiduría de la palabra del Señor, para que a los 12 años pueda suceder lo que sucedió aquí. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? ¿Por qué les puse estas palabras subrayadas en azul? Porque me llamaba la atención que decía el niño Jesús
fue traído al templo y luego el niño Jesús fue traído a la Pascua. Pero la ley nos dice que todos los varones, creo que estaba ahí puesto el versículo. Sí, en Éxodo 23, 27 dice, 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Ya. Entonces Jesús se presentó ahí conforme a la ley, porque ya era considerado conforme a su pueblo, a su costumbre, como un varón que tenía que presentarse. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que el niño Jesús y el niño Jesús? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es gigante. Pásale a la siguiente, por favor. Verán, en Lucas 2.27 nos dice el niño y en Lucas 2.43 nos dice el niño. En la una cuando estábamos hablando de que salía del templo y en la otra cuando estaba como perdido, digamos, ¿no? Y la palabra 38.13, que es la de niño, en el versículo 2.27, es la palabra griega paidón, que es neutral para niño o niña. Niño pequeño de cualquier sexo, infante, un bebecito. Ya, eso es lo que era cuando le presentaron. Y sin embargo el niño, más abajo, cuando estaba en el templo, es la palabra 38.16 en la concordancia Strong del griego, que es la palabra país, que significa muchacho, especialmente esclavo o siervo, ministro ante un rey y por eminencia ante Dios. Eso es en lo que se había convertido Jesús en esos 12 años, por la instrucción que sus padres le habían dado de la palabra del Señor. Aunque en nuestro idioma es traducido un niño y un niño, cuando él se quedó en el templo, hablando con las autoridades del templo, con los sabios de la ley, él era ya un siervo de Dios. Él era un ministro delante del rey. Era un ministro delante de Dios. Eso es lo que puede pasar en la infancia de un niño. Y no solo porque era Jesús, sino de cualquier niño que se ha criado en el temor del Señor. Que ya a la edad que tenga la posibilidad de escoger, ya pueda escoger por las cosas del Señor. Y eso es con lo que les quiero dejar en esta mañana, porque me parece una maravilla realmente. Y tal vez sus padres no entendieron, pero él ya era un ministro y era un siervo del Dios Altísimo. Y por eso estaba donde estaba, además de los días de las fiestas y otras cosas, pero él estaba en el lugar donde le correspondía ministrar. Así que les pido que me acompañen en una oración para poder cerrar el estudio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Yo te agradezco por esta posibilidad de tener a nuestra disposición la palabra tuya que nos has dejado, Señor, para que aprendamos a temerte, Señor, para que aprendamos a la sabiduría de lo alto, Señor, para que aprendamos a obedecer tu ley y saber que siempre vendrá bendiciones por eso, Señor, para simplemente estar contigo y deleitarnos en ti, Señor. Permítenos entender que hay un tiempo adecuado para cada cosa, Señor. Hay tiempo para gozarnos en ti, hay tiempo para estar tristes, hay tiempo para todas las cosas santas y lícitas que tú nos permites, Señor, en tu palabra. Te quiero pedir en esta mañana por los niños, Señor, por los que que han llegado a tu templo, algunos desde bebecitos, desde infantes, Señor, y que ahora están creciendo en la sabiduría de ti y de temor a ti, Señor. Yo te pido que tú toques esos corazones para que cuando llegue el tiempo ellos puedan tomar decisiones por ti, Señor, de ser tus siervos, de ser tus ministros, de entender que tienen la bendición de ser siervos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Padre Santo. Yo te agradezco y te pido, Señor, que tú también nos des a nosotros los adultos la diligencia para enseñarles a los niños a nuestro alrededor el temor de ti, Señor, ese temor reverente, ese respeto a ti, a tu ley y a todo lo que tú eres, Padre Santo. Te agradezco por todo esto y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.